oscilatorio, movimiento de vaivén, ida y vuelta. ¿Ok? Muy parecido a lo que era el péndulo matemático. Solamente que en este caso, esto es un cuerpo rígido. En el otro caso era un péndulo muy sencillo, como en el caso de un reloj. En este caso es cualquier cosa, pueden agarrar su celular, lo agarran del extremo superior y si usted lo alejan de la vertical, lo sueltan y verán que por unos instantes tendrá ese movimiento oscilatorio. Ese centro de masa se encuentra a una distancia r o separa a una distancia r, un radio vector r, con respecto a nuestro punto O, nuestro punto de origen, que es a su vez el eje por el cual estará pasando nuestro eje de rotación, o por lo menos el eje pivot sobre el cual se produce el movimiento oscilatorio de este cuerpo rígido. Tenemos un ángulo θ. Bien, nuevamente cabe hacer la aclaración de que esto no es un movimiento circunferencial, pero no cae en la categoría de movimiento circunferencial uniforme, ni tampoco en un movimiento circunferencial uniformemente variado. Como ya sabíamos, el cuerpo rígido realiza un movimiento de vaivén con respecto a un punto fijo. Nuevamente, en este caso, como no estamos viendo movimiento de traslación, sino un poco más centrado en lo que es la rotación, es conveniente utilizar la segunda ley de Newton, pero aplicada a lo que sería el movimiento de rotación. En dicho caso, la segunda ley de Newton se la puede representar como la sumatoria de momentos externos igual al producto del momento de inercia con respecto a un eje multiplicada por la aceleración angular con respecto a dicho eje. Aplicando esta segunda ley de Newton de rotación con respecto a nuestro punto que está en la parte superior, se tiene que la sumatoria de momentos con respecto a este punto O será igual al momento de inercia del punto O multiplicada por la aceleración angular de todo este cuerpo rígido con respecto a dicho punto. Bien. Si analizamos las fuerzas presentes de este cuerpo rígido, está obviamente en el centro de masa, está el peso de dicho cuerpo rígido. Podemos descomponer nuevamente en su componente tangencial y su componente radial. Y por el otro lado tenemos una fuerza F, que en este caso esta fuerza F es la fuerza de reacción que se tiene debido al contacto. Acá podemos imaginarlo, imaginen que en el punto O hay un clavo colgado sobre una pared y de alguna forma ustedes cuelgan, no sé, un reloj, puede ser un reloj común y corriente, esos relojes circulares, perdón. Y obviamente, debido al propio peso del objeto, se producirá una reacción, ¿bien? En el contacto entre el clavo o el eje que lo sostiene y el propio cuerpo rígido. Es esa reacción la que está representada en este caso por esta fuerza F. Entonces, de forma muy sencilla, se tiene. Todos los momentos son el momento por esta fuerza F, que es la fuerza de reacción. El peso se descompone en sus dos componentes, tangencial y radial. Recuerden, la descomponemos en componentes tangencial y radial a la trayectoria que describe este movimiento circunferencial en este caso. Momento de la componente radial del peso con momento de la componente tangencial del peso. Estos tres momentos obviamente son respectos al punto O. Toda esa suma, esos tres momentos, debe ser igual al producto entre por el momento de inercia con respecto al punto O de este cuerpo rígido multiplicado por la aceleración angular que experimenta dicho cuerpo rígido con respecto a este eje de rotación que pasa por el punto O. Seguimos con la misma situación, teníamos la suma de los tres momentos. Analizamos un poco la situación, vemos que tanto F, la fuerza F, como la componente, radial del peso, están en la misma línea de acción en la cual se presenta R. Por lo tanto, el momento de cualquiera de estas dos fuerzas será nulo. ¿Bien? Entonces, esos dos términos desaparecen, quedándome solamente que el único momento presente o el único momento distinto de cero es el momento que produce la componente tangencial del peso
con respecto a un eje que pasaría por el punto O. ¿Bien? Recordar, obviamente, que este IO, o es el momento de inercia con respecto a O, es el momento de inercia medido a ese eje de rotación. Eso hay que tenerlo muy presente. Muy bien. ¿Qué tenemos? Por otro lado, recordando un poco de la definición que se tiene de momento de una fuerza, recordemos que está definido por el producto vectorial con respecto a un punto por el radio vector que separa dicho punto con el punto de aplicación de la fuerza, multiplicado o producto vectorial por dicha fuerza. Bien, en este caso, el único momento que existe es el momento producido por la componente tangencial con respecto al punto O, entonces es igual al producto vectorial entre el radio vector multiplicado por esa componente del peso tangencial. Recordar que el módulo de esto no es otra cosa que el módulo de este momento es el módulo del primer vector multiplicado por el módulo del segundo vector por el ángulo que separa dichos vectores. Si nos fijamos aquí, este es un ángulo, este es el primer vector, el radio vector R, la fuerza, en este caso la componente tangencial del peso, y el ángulo que forman estos dos vectores es un ángulo de 90 grados, o sea, de pi sobre 2. Entonces nos queda esto. Recordando un poco, seno de pi sobre 2 o seno de 90, como ustedes quieran verlo, es 1. Entonces, esto simplemente se transforma y queda de esta forma. Aquí podemos trabajar un poco más con esa componente tangencial, mirando esta descomposición que se hizo, ¿verdad?, del peso. Podemos ver que la componente tangencial, según este triángulo que se forma aquí, este triángulo rectángulo, aquí hay un pequeño triángulo rectángulo, podemos ver que la relación trigonométrica que existe entre la componente tangencial y el peso es que la componente tangencial es directamente igual al peso multiplicada por el seno de este ángulo. Reemplazo y llego a ese valor. En este caso, de igual forma que cuando se trabajó con el péndulo matemático que vimos en la clase pasada, el momento que genera la componente tangencial del peso recibe el nombre de momento recuperador. Recuerden que el término momento recuperador surge a razón que es este momento que realiza esta fuerza, el cual intentará en todo momento en el cual este cuerpo se está moviendo en este movimiento de vaivén, de llevar nuevamente al cuerpo a la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de equilibrio en este caso? Es cuando el cuerpo se encuentra totalmente orientado sobre la vertical. O sea, esto debería girar un poco más, llegar a este punto de vertical y estar ahí. Esa es la posición de equilibrio. Este momento recuperador recibe ese nombre porque intenta todo el tiempo hacer que el cuerpo vaya nuevamente a esa posición de equilibrio. Bien, ya sea cuando se está alejando hacia la derecha, el momento va a intentar que vuelva nuevamente al centro. Ya sea cuando está volviendo, o sea, está en esta posición, está la parte derecha, pero está yendo con un movimiento hacia la izquierda, nuevamente intentará ese momento recuperador que vuelva de forma más rápida a su posición de equilibrio. Si hace lo contrario, o sea, estamos en la zona izquierda, pero el cuerpo se está alejando, o sea, se va más hacia la izquierda, en ese caso el momento lo que intentará es frenar el movimiento para que vuelva nuevamente a la posición de equilibrio. Es por eso que si ustedes analizan un poco todo el tiempo, ese momento se estará oponiendo a la dirección del movimiento de este cuerpo. ¿Bien? Se opone en algunos casos, en otros casos se va a poner a favor, dependiendo si se está alejando o si se está acercando al punto a la posición de equilibrio. Si se aleja de la posición de equilibrio, ya sea para la izquierda o para la derecha, el momento se opondrá a ese movimiento. Caso contrario, si el cuerpo rígido se está acercando, o sea, viene en esta dirección, hacia aquí, o está en esta posición y se está acercando a la posición de equilibrio, en ese caso el momento estará a favor. Intentará que el movimiento sea más rápido para llegar a su posición de equilibrio. Seguimos con la misma situación. Recordando un poco la relación que existe o cómo se puede definir el módulo del peso, igual al producto entre la masa por la aceleración de la gravedad.
la anterior expresión, puedo reemplazar donde decía peso por su equivalente. Recordando que teníamos esta relación por la segunda ley de Newton. Reemplazo. Bien, acá era el momento. Llego hasta ahí. Recordando un poco la relación matemática que existe entre la posición angular, denotada con la letra tita, y la aceleración angular, posición angular, perdón, y aceleración angular. La aceleración angular se puede obtener como la derivada segunda de la posición angular con respecto al tiempo 2 veces. Bien, hago ese reemplazo, llego hasta ese punto. Ahora simplemente trabajo con módulos y sentidos. Recordar que esto lo puedo hacer porque estas dos ecuaciones están totalmente orientadas sobre el mismo eje, en este caso el eje Z, correspondiente al versor K. Entonces trabajo solamente con módulos y sentidos. Reorganizo un poco esta expresión y llego a esta expresión, donde esta es la expresión, es la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden o segundo grado, como ustedes quieran verla. ¿Por qué es negativo el momento? Porque es el momento restaurador. Todo el tiempo está contrario al movimiento, a la posición. Es lo que yo te decía que es por eso. ¿Dónde me quedé? Bien, esta es la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Recuerden la ecuación diferencial, que en vez de tener las variables comunes que veíamos, en este caso nuestra incógnita es una función que debe cumplir esta relación, que al ser derivada 2 veces, luego hacer el seno de esa función y multiplicar por todo esto, esa suma debería dar 0. Bien, eso es lo que vendría a representar en este caso. Pero si ustedes recuerdan un poco la idea de las ecuaciones diferenciales, obviamente esta ecuación diferencial tiene una solución, matemáticamente resoluble, podríamos decir, pero lo que sucede es que esa solución, recuerden que tenía que tener una forma especial. Debía ser representada por funciones armónicas, que lo que vimos en la clase pasada era que podían ser senos o cosenos, esas soluciones a esta ecuación. O sea que la posición angular debería tener una expresión seno o coseno. Bien. La solución de esta ecuación diferencial de segundo orden, lamentablemente no tiene esa forma de senos y cosenos. Bien, entonces ahí entramos en conflicto y lo que se hace es adoptar un criterio, el cual es que vamos a trabajar con ángulos, con estos ángulos θ, pequeños. Bien, esos pequeños es relativo, por lo general anda por debajo de los 15 grados. Por debajo de esos valores tenemos la propiedad que el seno de un ángulo va a ser igual a dicho ángulo, ¿bien? Todo esto obviamente hablando siempre en lo que son, recuerden que esto ahora los ángulos se miden en radianes, ¿bien? Pero hacemos esa suposición o vamos a adoptar esa simplificación de que vamos a trabajar solamente con ángulos pequeños para que este seno de θ se transforme directamente en θ, o sea, aproximadamente igual. ¿Qué logramos con eso? Que la ecuación esta diferencial tenga soluciones de la forma seno y coseno netamente de esa forma. No tengan ninguna expresión rara, no estén multiplicadas por un exponencial, no sean productos de senos y cosenos, no sean senos cuadrados, nada de eso, que seguramente al resolver esta ecuación diferencial de segundo orden tendrá ese tipo de soluciones. Vamos un poco más adelante, la misma situación. Ahí está lo que decía de ángulos pequeños. Cuando tenemos esos ángulos pequeños se cumple esta relación. Obviamente recuerden esto, que es con los ángulos en radianes. No puede ser que esto sea 45 grados y acá sea 45. Acá tiene que ser pi sobre 4 y acá también pi sobre 4. Así igual a pi sobre 4. Haciendo esta suposición, lo que les decía, ese seno de θ lo podemos aproximar directamente por θ. Y en ese caso, esta ecuación diferencial ordinaria es una ecuación lineal. Bien, y en este caso sí la solución tiene esas formas que decíamos de senos y cosenos, con lo cual sí se puede representar como un movimiento armónico simple. La solución, en este caso la solución de esta ecuación es una función, y ¿quién es esa función? Es justamente la posición angular. Tendría esta forma, esta ecuación. Una amplitud multiplicada por
una función armónica, o sea, un seno y un coseno. En donde, bueno, ese tita máximo es la amplitud máxima, se viene a representar cuando iniciamos el movimiento cuánto alejamos de la vertical al cuerpo rígido y lo soltamos para que haga ese movimiento de vaivén. Su unidad de medida será en este caso los radianes, y esta constante es una constante positiva. Bien, omega, la frecuencia angular, en este caso se representa, se la puede determinar por la siguiente expresión: raíz cuadrada del cociente entre la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad, el radiovector, desde el punto donde yo quiera determinar con respecto al centro de masa de dicho cuerpo, dividido el momento de inercia de este cuerpo rígido con respecto al punto O. Bien, eso es importante a tenerlo en cuenta. De esta forma se puede determinar la frecuencia angular de este péndulo físico, donde pueden ver que va a depender todo el tiempo del momento de inercia que tenga cada cuerpo que se trate. Y por último, phi sub 0 es la fase inicial, la cual depende a grandes rasgos del instante de tiempo en el cual yo comience a realizar el estudio. ¿Bien? Su unidad de medida nuevamente son los radianes en este caso. Bien, sigamos un poco más hacia adelante. Y por último, nuevamente, las relaciones que existen entre la velocidad angular y la posición angular en este caso. Recordemos que la velocidad angular la vamos a denotar con omega mayúscula y se puede determinar directamente como la derivada, la primera derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Si suponemos una expresión para la posición angular de esta forma, una función armónica, en este caso un seno, su derivada, derivamos eso con respecto al tiempo, obtenemos esta expresión, donde este producto, tita máximo, por omega, nos viene a representar la amplitud máxima, o en otras palabras, la velocidad máxima que puede experimentar dicho cuerpo, dicho péndulo físico en este caso. Recordando que la velocidad es una expresión vectorial, en su carácter vectorial. Recordando que de lo que vimos en movimientos circunferenciales, la dirección y sentido la dirección del movimiento de la velocidad, en este caso, se lo obtiene, recuerden, que pasa por el eje que es perpendicular al plano del movimiento. En este caso, el plano del movimiento era el XY, por lo tanto, el eje sobre el cual se va a encontrar la velocidad será un eje Z, que es justamente perpendicular a ese plano de movimiento, y la dirección la obteníamos con la regla de la mano derecha, con una de las reglas de la mano derecha. De la misma forma, la aceleración angular es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces. Derivo, nuevamente, este primer término, tita máximo por omega al cuadrado, nos representa la amplitud máxima, en este caso, el valor de aceleración máxima que puede experimentar dicho movimiento. Recordando que esta es una expresión vectorial, tenemos dicha expresión. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a resolver el primer problema. Problema de la página 9 de la cartilla, problema número 4, el cual nos dice, una varilla delgada y homogénea de 100 centímetros de longitud y de masa igual a 200 gramos, está suspendida de su extremo superior mediante un eje horizontal sin rozamiento. Se separa la varilla de la posición de equilibrio apartándola, un ángulo pequeño, tita m, que es tita máximo, respecto de su vertical. Bien, fíjense que en este caso ya no es una cuerda y no hay una pelotita acá en la parte de abajo, este es un cuerpo, es una varilla delgada, homogénea, de longitud 100 centímetros y de peso igual a 200 gramos. Está sostenida desde una vertical, acá seguramente hay un eje de pivot, se le aleja de la vertical un ángulo tita m o tita máximo, y ahí se suelta, y esta varilla obviamente
empezar a describir un movimiento de vaivén, de ida y de vuelta. Ahí está el punto O con respecto a quién. En este caso, obviamente, estamos enfrente de lo que sería un péndulo físico. Bien, ¿se entiende el problema que se nos presenta? ¿Queda alguna duda? No, Se entiende, profe. Ok. Entonces, veamos qué es lo que se nos pide en este caso. En el inciso A, bueno, lo que nos pide es determinar qué tipo de movimiento tendrá la varilla después de ser dejada en libertad. Si ustedes lo observan un poco, el movimiento, los podemos representar tranquilamente como un cuerpo rígido. Nos dicen que no hay fricción con este eje, no hay rozamiento, o sea, puede moverse libremente de izquierda a derecha, o sea, obtener ese movimiento de vaivén sin ningún problema. Nos dice el dato importante, ángulos pequeños, lo cual ya nos da la idea de que podemos representarlo, hacer la suposición esa de que el seno de tita va a ser igual al ángulo tita directamente. Ahí podemos la misma, fijamos el sistema coordenado, tenemos un peso que estará, en este caso, por ser una barra delgada y homogénea, el centro de masa de esta barra, de este cuerpo rígido, estará justamente en el centro, ahí se concentrará el peso de toda la barra. Hay una distancia D entre el punto O y el punto de aplicación de dicho peso. Teniendo todo eso en mente y bajo la suposición de pequeños ángulos, en este caso, el movimiento que va a desarrollar esta barra alrededor del eje O se puede describir como un movimiento armónico simple. Bien, que fue lo que vimos básicamente en la pequeña introducción teórica que estuvimos viendo recién. Profe, Sí. ¿qué es eso de la distancia que es la mitad de la longitud? Eso es el punto de aplicación. Aquí. Eso es porque esta es una barra homogénea. Bien. Cuando vos tenés una barra homogénea, si recuerdan un poco el centro de masa, recuerden que el centro de masa, la posición del centro de masa se calculaba con la posición de cada uno de los componentes que componen a un objeto, multiplicada por la masa. Para el caso de un cuerpo rígido, homogéneo y de barra delgada, como dice aquí, la posición del centro de masa está justamente a la mitad, en el centro. Bien, entonces, como es un cuerpo rígido, recuerden, el peso se va a ubicar justamente en la posición del centro de masa. En este caso, como es una barra homogénea, el centro de masa está en el medio. Entonces, el peso debe estar presente justamente en esa posición, o sea, en el medio de la barra. Por eso está en el medio. Y D, lo que es la distancia desde el punto O hasta el punto de aplicación del peso. Como el punto de aplicación del peso es el centro de masa, que está a la mitad de la barra, y nos dice que la barra mide 100, o sea, mide L mayúscula, la mitad es justamente L sobre 2. O sea, 100, acá 100 metros, acá hay 100 centímetros, no hay 100 metros. 100 centímetros sobre 2. Es eso, básicamente. ¿Se entiende un poco? ¿Me quedó un poco más claro? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos un poco más adelante. Ya respondimos el primer inciso, que era relativamente sencillo. El segundo nos dice, el B, expresar el desplazamiento angular en función del tiempo y qué periodo tiene esta oscilación. Tenemos nuevamente nuestro péndulo físico, en este caso una barra homogénea, bajo el supuesto obviamente de ángulos pequeños. Sabemos que la solución puede tener esta forma, puede ser un coseno, es totalmente indistinto. En este caso se elige una función seno. Ahí está el tita 0, tita m es lo mismo, es la amplitud máxima que se va a tener, la frecuencia y la fase inicial. Aquí es lo que le explicaba hace un rato, como el movimiento sea en el plano XY. Bien, obviamente la dirección de la velocidad angular o de la posición angular, como ustedes quieran verlo, estará en el eje Z en este caso. Eso es un poco recordando de lo que se vio en el movimiento circunferencial. El periodo
en este caso, es 2pi sobre omega. Y omega, recuerden que se calculaba de esta forma. Donde veamos la masa, si no me equivoco es dato, la aceleración de la gravedad la podemos asumir como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. D era en ese D que estábamos hablando recién, que era la longitud total de la barra dividido 2, o sea, 100 centímetros dividido 2, 50 centímetros. Y I sub 0 era el momento de inercia de la barra con respecto a este punto, o sea, con respecto al punto O, en este caso. Tenemos los datos, y lo que nos quedaría en este caso es reemplazo, donde estaba omega por su equivalente, y obtengo que el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia con respecto a dividido el producto masa, aceleración de gravedad por ese radio vector, en este caso es el D. Lo que nos queda por averiguar es el momento de inercia I sub 0. Nuevamente, imagino que lo vieron esto un poco en la primera parte de Física 1. Los momentos de inercia son valores tabulados para ciertas figuras geométricas básicas, ya sean varillas delgadas, anillos, cilindros, circunferencias, esferas, todas las formas geométricas básicas, que son también las que vamos a utilizar nosotros aquí en Física 1, están tabulados. Ustedes pueden entrar en cualquier libro o pueden googlear directamente y van a bajar tablas y directamente les da el valor de el momento de inercia con un eje que pase por algún punto. Por ejemplo, en este caso es el momento de inercia de una barra delgada de peso P con respecto a un punto O. ¿Bien? Ese es un ejemplo. Pueden haber otros casos donde diga con respecto a un eje que pasa por el centro, o otra vez es un eje que pase de forma radial. Como les digo, los momentos de inercia dependen fuertemente de con respecto a qué eje se quiere calcular ese momento de inercia. En este caso es con respecto a un eje que pasa por el extremo de dicha barra. Si ustedes agarran y se fijan, ingresan algún manual o, como les digo, o googlean, verán que ese momento de inercia con respecto de una barra, con respecto a un eje que pasa por un extremo de ella, es igual a 1/2 de la masa por la longitud total de la barra. La longitud total de la barra es L, poniéndolo en términos de D, es simplemente 2 veces esa distancia D. O acá podría poner directamente L, es exactamente lo mismo. Bien, entonces ya conozco el momento de inercia. La masa es dato, 20 gramos, y D es directamente 50, dice metros, otra vez acá tiene que decir centímetros. 50 centímetros, lo cual es tranquilamente obtenible. Entonces, lo único que hago, reemplazo, donde decía momento de inercia, reemplazo por su equivalencia, me fijo, veo que puedo simplificar un par de cosas, los D con los D y las masas con las masas, quedándome finalmente simplemente esta expresión, reemplazo y obtengo un valor de periodo de oscilación de este péndulo físico de 1,64 segundos. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende un poco hasta aquí? Sí, profe, sí, se entiende. Ok. Bien, entonces ya tenemos el inciso A, el inciso B. Sigamos un poco más. Inciso C nos dice, ¿cuál es la máxima velocidad angular de la varilla si tenemos que ese tita máximo o tita m igual a 5 grados? Primero nos preguntan eso, ¿cuál es la velocidad máxima? Luego nos dice, ¿cómo se podría calcular la velocidad angular nuevamente del péndulo físico si la varilla ahora tiene un ángulo de 37 grados con respecto a la horizontal? O sea, nos preguntan exactamente lo mismo, pero en dos casos distintos. El primero, con un ángulo tita máximo de 5 grados y luego con un ángulo tita máximo de 37 grados. ¿Bien? Entonces, comencemos con la primera de esas. Cuando se aleja, o sea, este tita simplemente vale 5 grados. Se aleja 5 grados con respecto a la vertical. En ese caso, esos 5 grados en radianes equivale a 0,87 radianes. Me fijo esto y veo que el seno de
0,087 es igual a 0,0871. Y tita en este caso era 0,0872. Veo que se observa que los valores son muy cercanos, ¿bien? Entonces la aproximación es correcta. Estos 5 grados son valores de ángulos pequeños, con los cuales esta suposición se verifica. Entonces, el movimiento de este caso, de este péndulo, con una amplitud máxima de 5 grados, se puede describir tranquilamente con un movimiento armónico simple sin ningún tipo de problema. Con lo cual es válida todas las ecuaciones del movimiento armónico. En ese caso, si ustedes recuerdan, vimos cómo se puede determinar la velocidad angular máxima. Su módulo era directamente igual a la posición angular máxima multiplicada por la frecuencia angular. La frecuencia angular, recuerden cómo se puede determinar. Ya vimos cómo se determina el momento de inercia, o sea, me queda esta expresión. Reemplazo 3 por la aceleración de gravedad, o sea, 3 por 9,8 dividido 2, todo eso da raíz. Eso me da un valor de 3,87 radianes sobre segundos. Ahí ya tengo omega. El tita máximo lo conozco, vale 0,87 radianes. Recuerden que acá siempre trabajar con radianes, no trabajar con grados. Reemplazo y obtengo un valor de velocidad máxima de 0,33 radianes sobre segundo. Les realizo ahora una pregunta. Esta velocidad máxima, la velocidad angular máxima, para ser más preciso, ¿en qué punto del recorrido se encuentra presente? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué posición del recorrido se encuentra o se tiene esta velocidad, este módulo, en este caso, de esta velocidad angular de 0,33? Al pasar por el medio. Correcto. Esta velocidad de 0,33 radianes sobre segundo, que es la velocidad angular máxima, se obtiene cuando el cuerpo pasa justamente por la posición de equilibrio, o sea, en el medio. Y recordando nuevamente que en los extremos, ya sea en este extremo aquí o en el otro extremo de aquí, en esos dos puntos la velocidad angular es 0, en esos dos puntos, ¿bien? Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Se entiende? Con este inciso. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok, seguimos y ahora vamos a ver la otra parte. Cuando se aleja un tita máximo de 37. Que como pueden ver, se hizo un poco más grande la apertura en este caso. Ahora tenemos que ese tita máximo vale 37 grados. Un radianes es aproximadamente igual a 0,645 radianes. Fijémonos, si esto se verifica. Y acá como que la cosa no se verifica tan bien. Tita vale 0,645, y el seno de ese mismo ángulo vale 0,610. Acá parece que está una diferencia muy pequeña, pero si ustedes agarran estos dos valores y los transforman en grados, verán que esto es 37 grados y esto creo que, si no me equivoco, son 33 o 34 grados. ¿Bien? Hay una diferencia ya mucho más notoria, por decirlo así. Y en este caso, el movimiento no puede redescribirse como un movimiento armónico simple. Recordando, como les dije, el límite de este ángulo está alrededor de los 15 grados. Acá ya nos pasamos bastante, o sea que no lo podemos considerar. Entonces, en este caso, cuando este ángulo, tita máximo, es 37 grados, el movimiento que va a describir este péndulo no podrá ser descrito por un movimiento armónico simple. Pero, de todas formas, debemos ver cómo determinar esa velocidad angular máxima, que se tendría, como ya dijo algún compañero, que se obtiene en esta posición, cuando el cuerpo pasa por la posición de equilibrio, o sea, coincidente con la vertical. Hay que ver cómo determinamos este valor de tita máximo. Y lo que vamos a hacer en este caso es utilizar nuestro famoso teorema de trabajo y energía para determinar ese valor máximo de velocidad angular. Si ustedes recuerdan, ese teorema decía que el trabajo neto era igual a la variación de la energía cinética, ¿verdad? Ahí está el peso, ahí está el radio vector nuevamente.
la reacción porque está colgado ahí. Y tenemos nuestro desplazamiento. Bien, todo el tiempo el desplazamiento, recuerden, es tangencial a la trayectoria. Ahí es muy importante que tengan en cuenta eso, porque con esta distribución, o en esta disposición, para ser un poco más preciso, donde este desplazamiento es todo el tiempo tangencial a la trayectoria, fíjense que con la fuerza F todo el tiempo hay un ángulo de 90 grados. No así con el peso, que tiene algún ángulo que va a ser variable, pero no es 90 grados todo el tiempo. Entonces, recordando que el trabajo neto era igual a la sumatoria de los trabajos de todas las fuerzas que actúan sobre nuestra barrita, en este caso es el peso, y por otro lado la reacción F. Entonces el trabajo neto es igual al trabajo realizado por la reacción F más el trabajo realizado por el peso. Todo eso igual a la variación de la energía cinética, que va a experimentar esta barra homogénea delgada. Como les venía adelantando un poco, en función de nuestro desplazamiento, se puede observar que todo el tiempo la fuerza F y el desplazamiento están a 90 grados, lo cual nos permite, o que son perpendiculares entre sí, lo cual, por la definición propia que tiene el trabajo, eso me dice que el trabajo que realiza la fuerza F sobre la barra durante este desplazamiento es 0 todo el tiempo. Eso es simplemente aplicando la definición de trabajo. El trabajo se determina como el módulo del del vector desplazamiento, en este caso es delta de x, multiplicada por el módulo de la fuerza. Quiero calcular el trabajo de la fuerza F, o sea, módulo de la fuerza F, multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, F y delta de x. El ángulo que forman esos dos vectores es 90 grados, coseno de 90 grados es 0. Por eso, el trabajo de esa fuerza es nulo. Entonces, directamente desaparece este término y me queda esta expresión. El trabajo del peso es igual a la variación de energía cinética. Pero, acá tenemos algo más, que el peso es una fuerza conservativa, y una de las características de la fuerza conservativa es que su trabajo era igual a menos la variación de la energía potencial, en este caso, energía potencial gravitatoria. Y paso siguiente, lo que hago es simplemente pasar este término hacia el otro término y me queda que la sumatoria de energía potencial más la energía cinética es igual a 0. Recordando que la energía potencial más la energía cinética no es otra cosa que la energía mecánica en este caso. Con lo cual, puedo concluir que se va a conservar la energía mecánica durante todo el movimiento que realice nuestra barra homogénea entre el punto, este punto máximo y el otro punto máximo. Entre extremo y extremo, todo el tiempo se va a conservar la energía mecánica. Bien, entonces, acabamos de concluir con eso. Sigamos un poco más. La misma situación, no cambia absolutamente nada. Tenemos el peso. Ya sabemos que la energía mecánica se va a conservar, o sea, permanecerá constante. Entonces lo que vamos a hacer es considerar dos puntos. Recuerden que la idea de todo esto es determinar la velocidad máxima, que es la que se obtenía en el punto más bajo. Entonces, recuerden, cuando ustedes aplican conservación de energía mecánica, por lo general lo que hacen siempre es ubicar dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? En este caso, A. ¿Por qué lo elijo A? Porque justamente es en un punto donde yo quiero determinar la velocidad. Y otro punto será B, que voy a tomar como el extremo. ¿Bien? Uno de los puntos extremos. El punto derecho en este caso. ¿Por qué era eso? Y recuerden que acá había pasado algo particular, que en este caso la velocidad es 0, o sea que ahí se me va a simplificar de cierta forma una variable. Entonces, ya una vez que se definen estos dos puntos, aplico la definición de que esto va a ser constante, o sea que la energía mecánica en el punto A será igual a la energía mecánica en el punto B. Recordando que la energía mecánica es igual a la energía cinética en el punto A más la energía potencial en el punto A, igual a la energía cinética en el punto B, más la energía
potencial en el punto B. Presten atención que aquí dice energía cinética R, esto es energía cinética rotacional. Bien, rotacional por el hecho de que esto hace un movimiento de rotación. Simplemente eso. Ese es el término que implica R. Energía cinética rotacional en el punto A, energía cinética rotacional en el punto B. Lo que hago en primera medida es fijar, recuerden, acá tengo energía potencial gravitatoria, debo fijar un nivel de referencia, en este caso lo voy a hacer coincidente con el punto más bajo, aquí, y aplico la definición. La energía cinética rotacional es igual a 1/2 del momento de inercia con respecto al punto O, multiplicado por la velocidad angular, ahí están, fíjense la velocidad angular en el punto A al cuadrado, el módulo, perdón, más la energía cinética, energía potencial, perdón, del punto A, que es la masa por la aceleración del módulo de la aceleración de gravedad por la altura al punto A con respecto a mi nivel de referencia. Como mi nivel de referencia coincide con el punto A, esta altura es 0. Luego tengo 1/2, nuevamente, del momento de inercia con respecto al punto O por la velocidad angular en el punto B al cuadrado, más la masa, la energía potencial del punto B, que es la masa, aceleración de gravedad y la altura B. Con respecto, medida obviamente siempre con mi nivel de referencia, que es este segmento que hay que determinar. Como se dijo, se tiene que en B la velocidad angular es 0 y a su vez que la altura A es 0, porque es coincidente justamente con mi nivel de referencia. Teniendo eso en mente, los únicos términos que me quedan son los siguientes. Y acá... Y la de A sería la velocidad máxima, ¿verdad? Perdón, ¿cómo? Que en A sería la velocidad angular máxima. Correcto, correcto. Sí, sí, así es. Bien, entonces estamos hasta ahí, llegamos hasta ese punto. Sigamos un poco más hacia adelante. La misma situación. Teníamos eso. El momento de inercia, recuerden que ya lo determinamos. La velocidad en A, en este caso, es la velocidad que tenemos en este punto, que es coincidente justamente con esta velocidad máxima. Recuerden que estuvimos hablando que la velocidad máxima se tiene en esta posición, que será nuestra incógnita en este caso. La masa es dato, la aceleración de la gravedad es dato, 9,8, pero la altura B no la conozco todavía, no sé cuánto vale. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto era la longitud L, recuerden la barrita, como una barra homogénea, sabíamos que su centro de masa estaba a la mitad, en ese punto es donde está presente el peso, como es la mitad, obviamente es L sobre 2, si esto es L, el peso está justamente a la mitad, o sea que esto es L sobre 2. Esa es nuestra famosa D que estábamos usando todo el tiempo. Y H es la altura nuevamente que tengo con respecto a este nivel. Bien, ahí quizás no se ve, pero... Uy, perdón. Ahí está, perdón. Entonces, teniendo esto como referencia, acá que es este H, H es la medida de este punto ahí. Bien, ahí se encuentran las tres B. De esa forma, HB lo puedo encontrar como D menos H. Lamentablemente no conozco ni H. D si lo conozco, sé que vale L sobre 2, es lo único que conozco. Pero no conozco ni HB ni H mayúscula. Veamos cómo podemos solucionar eso. Por trigonometría, fíjense, por este pequeño triángulo que está formado aquí, yo tengo que H, este es un triángulo rectángulo, acá hay 90 grados, es igual a D, que sería nuestra hipotenusa en este caso, multiplicado por el coseno de este ángulo, θ máximo. Afortunadamente yo conozco cuánto vale D, conozco cuánto vale este θ máximo, que vale 37 grados creo que era. De esa forma yo conozco cuánto vale H directamente. Es simplemente utilizando esas relaciones trigonométricas. Entonces,
si lo conozco, donde decía H, puedo reemplazar por su igualdad. Acá es D, H mayúscula, reemplazo y me queda eso. ¿Ves? D menos lo que sería H grande, por su equivalente, y me queda esa relación. Y esta relación, sí, tita máximo es dato, D es dato, la aceleración de gravedad es dato, la masa es dato, en el momento de inercia sé cómo determinarlo. Lo único que me queda como incógnita en este caso es la velocidad angular en el punto A. Lo que hago es despejarla, reemplazo el momento de inercia con respecto al punto O, como ya venimos determinando en los otros ejercicios. Simplificando un poco, operando matemáticamente, llego a esa relación, hasta ahí, paso el cuadrado al otro miembro como raíz, me fijo en mis datos, reemplazo y obtengo un valor de velocidad angular en el punto A, que es equivalente a nuestra velocidad máxima, igual a 2,62 radianes sobre segundo. Bien, ese va a ser nuestro valor de velocidad máxima, en este caso, cuando tita máximo, o sea, la separación que se realiza al iniciar el movimiento es de 37 grados. En dicho caso, obviamente, no puedo utilizar o no puedo representar este movimiento con un movimiento armónico simple, pero afortunadamente sigue siendo válido, la aplicación del teorema de trabajo y energía. No hay ningún impedimento para poder aplicar dicho método, el cual se puede aplicar en todas las situaciones que nosotros querramos. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta con esto? ¿Algo que no se entienda? Ustedes me dicen. Sí, profe. Sí. ¿Por qué la altura es D menos H? D menos H. Bien, de acá, esta nomenclatura, ¿lo entendés? Que desde dónde mido H, desde dónde mido D, desde dónde mido H mayúscula, HB, H mayúscula y D. Sí. Podés ver la relación de que H, por ejemplo, si querés verlo acá, D es igual a H grande más HB. ¿Eso lo ves? Ah, ahora lo acabo de ver bien, profe, ahora lo entendí. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Ok. Entonces, ahí determinamos esa velocidad y terminamos con este primer problema. Vamos un paso más adelante. Vamos a cambiar el problema. Este fue el problema 4. Vamos a ver ahora el problema 5. Pero como paso previo, vamos a ver rápidamente los conceptos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar vamos a introducir el concepto de oscilaciones amortiguadas. Caso distinto al que teníamos antes. Recuerden cuando teníamos el sistema masa-resorte, que era un sistema ideal en el cual no había fuerzas disipativas, o sea, no había fricción con nadie, ni con ningún, o sea, no hay fricción con el entorno. En dicho caso, el movimiento oscilatorio que se tenía, ese movimiento armónico simple, era perpetuo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo iniciaba de alguna forma, alejaba al bloquecito, a la masa de su posición de equilibrio, lo soltaba, y este oscilaría eternamente, ¿bien? Con esa amplitud máxima que llamábamos A, con esa frecuencia angular de oscilación omega, y quedaría así eternamente, de forma perpetua, ¿bien? Ese es un modelo muy idealizado. Yendo un poco más, acercándonos un poco a un modelo un poco más realista, si lo podríamos decir así, se entiende, creo que todos pueden entender, si alguna vez hicieron eso con experimento con cualquier resorte, ven que ese movimiento oscilatorio en realidad se va apagando, por decirlo de cierta forma. Lo que va a suceder es que ese movimiento, a medida que transcurre el tiempo, va muriendo. Fíjense, en esta pequeña gráfica tengo en negro el movimiento armónico simple que veíamos en la clase pasada, que es perpetuo, en el cual no hay fricción, no hay fuerzas disipativas con su entorno. Y es la gráfica en color negro que pueden ver acá. Fíjense que la forma senoidal tiene la misma amplitud todo el tiempo, o sea que queda de forma perpetua. ¿Bien? Y en azul viene a representar lo que va a ser esta oscilación amortiguada,
que fíjense que inicia con una amplitud fuerte, pero a medida que transcurre el tiempo va disminuyendo. Fíjense que estos ejes son eje X y este es el tiempo. Es amplitud en función del tiempo. Lo que vamos a ver ahora es este segundo caso en el cual hay una amortiguación y la amplitud se va disminuyendo hasta perderse finalmente al cabo de un cierto tiempo. Eso es lo que queremos ver ahora. Lo que veníamos diciendo, no consideramos fuerza de fricción, pero en la realidad esa oscilación disminuye poco a poco hasta volverse cero. En este caso tenemos un movimiento oscilatorio del tipo amortiguado. Bien, así se llama este tipo de oscilación. Y en este caso, lo que sucede es que vamos a tener presente una fuerza del tipo viscoso, que es una fuerza que ofrece el medio que envuelve o el medio que está alrededor de nuestro dispositivo. ¿Bien? El fluido, en este caso, si esto es aire, ¿quién va a ofrecer esa fuerza viscosa? El fluido, que en este caso es aire. ¿Bien? Y en esos casos, esa fuerza viscosa, que es una fuerza que se va a oponer al movimiento, se la describe como menos v por la velocidad del objeto, donde v es una característica propia de este fluido que me viene a representar o a cuantificar la oposición que presenta ese fluido al movimiento del cuerpo. Este movimiento oscilatorio amortiguado, esa parte amortiguada, se debe a la oposición que presenta el fluido que rodea nuestro sistema masa-resorte a su movimiento. En este caso, como decía, aire, y ustedes me dicen, ¿cuál es esa fuerza de fricción? Por ejemplo, creo que todos lo hicieron alguna vez cuando van en un auto, si ustedes sacan ligeramente la mano por la ventanilla, ustedes van a sentir una fuerza, ¿verdad? En la palma de su mano, que es una fuerza que, de cierta forma, como que intenta llevarlo hacia atrás, en sentido contrario a la dirección del movimiento. Esa es la fuerza viscosa. Esa fuerza es la que se va a representar con esta ecuación. Y es la fuerza que presenta el fluido, el cual me va a hacer disipar o disminuir cada vez esas amplitudes. ¿Bien? Algo importante es que esta fuerza viscosa debe ser proporcional a la velocidad del cuerpo. Si no tiene esa característica de ser proporcional al dicho cuerpo, no es una fuerza, en este caso, de tipo viscoso. Por eso, cabe hacer la aclaración que no es la fuerza de roce. La fuerza de roce no tiene nada que ver con la velocidad. La fuerza de roce directamente depende del contacto entre las superficies, de esas uniones microscópicas que existen, al producirse el contacto entre dos superficies. No es el caso este. Bien, sigamos un poco más hacia adelante. Entonces vamos a ver el caso a estudiar, sistema masa-resorte horizontal oscilando sin rozamiento. Perdón, acá, ¿qué es esto? Acá este nombre está mal. Sistema masa-resorte horizontal oscilando, acá con rozamiento. No es sin. Ahora sí. Un sistema masa-resorte horizontal, pero que en este caso, imaginemos que está dentro de un tubo de agua. Y yo hice un corte y de alguna forma puedo ver este sistema. Cuando no estaba el agua aquí, tenía el sistema masa-resorte, resorte con la constante K, y este resorte que hacía, lo alejaba y empezaba a oscilar entre A y menos A, de forma perpetua, o sea, indefinidamente. En algún momento yo agarro y no, tengo mi mismo sistema, lo introduzco dentro de un tanque de agua, este tanque de agua tiene ese fluido, ese fluido viscoso tiene una constante B, la cual se va a oponer, la cual me va a permitir cuantificar la oposición que presenta este fluido al movimiento de este cuerpo, y ese es mi sistema oscilatorio masa-resorte con rozamiento. Entonces, ¿qué hago? Aplico la segunda ley de Newton sobre la masa, que tengo el peso, una normal, y voy a suponer en este primer caso que el cuerpo se está moviendo hacia allá, bajo esa suposición, obviamente, la fuerza elástica está en aquel sentido, y la fuerza viscosa, obviamente, como se opone a esta velocidad, está en el sentido contrario. Entonces tengo 4 fuerzas.
presente sobre este objeto. Al aplicar la segunda ley de Newton sobre este objeto, sumatoria de fuerzas externas igual al producto de masa por la aceleración que experimenta nuestro objeto, en este caso este bloque, tengo estas 4 fuerzas. Fuerza elástica, fuerza viscosa, peso y la normal. Si me fijo, obviamente el peso y la normal se van a cancelar todo el tiempo de forma mutua, con lo cual lo único que me queda es la fuerza elástica. Mira, acá dice fuerza elástica y acá tiene que decir fuerza viscosa. Fuerza viscosa. Solamente son esas sumatorias de esas 2 fuerzas las que van a ser igual directamente a la masa, el producto masa por aceleración. Recordando un poco lo que vimos de la ley de Hooke, la fuerza elástica se la puede determinar como el producto entre menos K, que es la constante del resorte, por el desplazamiento que se produzca, que es la fuerza, que es la ley de Hooke, la fuerza recuperadora que veíamos antes, que le llamamos. Y por otro lado, la fuerza viscosa es igual a esa constante B multiplicada por la velocidad, que en este caso es la fuerza viscosa que se va a oponer a la dirección del movimiento. Reemplazo por su equivalente. De ahí. Recordando un poco que la aceleración la puedo expresar como la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo 2 veces. Por otro lado, también puedo hacerla recordando que la velocidad es igual a la... Ah, mira que dice velocidad, velocidad acá tiene que decir posición. La posición es igual a la posición con respecto a la velocidad, perdón, es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo una sola vez. Y la aceleración es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo 2 veces. Por eso es que a donde decía B, puse la derivada de X, acá, perdón, acá está mal, y acá la derivada de... En todos lados me equivoqué y puse B por todos lados, y era X ahí. Lo que hice, fíjese, reemplacé por sus equivalentes. Este queda tal cual como está, velocidad, relaciono velocidad con posición, con la derivada, perdón, y acá relaciono aceleración y posición a través de la derivada segunda. Hasta acá lo único que hice fue simplemente trabajar matemáticamente un poquito hasta encontrar esta relación. Que de cierta forma, esta va a ser esa famosa ecuación de segundo grado diferencial que estábamos encontrando en todos los casos, a la cual luego yo intento encontrar una solución, que es esa solución es la que me va a permitir describir cómo es el movimiento que describe este objeto, o esta situación, en este caso, este sistema masa-resorte que oscila horizontalmente en un sistema con rozamiento. Rozamiento, recuerden siempre, con el fluido que está en el entorno de mi sistema masa-resorte. Bien, sigo un pasito más hacia adelante. Y trabajo solamente con módulos y sentidos. Llego a esta expresión, pasé todo para el otro miembro y trabajo un poco, despejo este término que quiero que esté solo. Y esa ecuación es la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Una solución de este sistema es la siguiente. Fíjense la forma que tiene. La solución de esta ecuación diferencial ordinaria de segundo orden tiene esta forma. Fíjense que sería muy parecido a lo que teníamos antes, a excepción de este término. E elevado a la menos b dividido 2 veces la masa multiplicada por el tiempo. Si ustedes ven, esto es una exponencial, ¿bien? Una función exponencial que depende del tiempo. B y M son constantes, 2 es una constante, o sea que esta es una exponencial, una constante multiplicada por el tiempo, donde el tiempo es nuestra variable independiente. Y como está con el signo negativo, esta exponencial es una exponencial que hará de esta forma, que va decreciendo hasta llegar a 0 a medida que el tiempo aumenta. Entonces, ¿qué forma tiene esta solución? Antes, en el caso de sin fricción, este término no existía y era A por el coseno, o sea, y su representación gráfica era una función senoidal. Ahora, en este caso, la representación que tiene esta
expresión matemática que representa la solución, que es la posición en función del tiempo, tiene esta forma, en el color rojo. ¿Ven? Que como consecuencia de tener este exponencial negativo, que son estas bandas que están acá en azul, que lo que hace es modularme, o sea, me delimitan las amplitudes máximas que va a tener mi función. Fíjense que arranca con una amplitud grande y a medida que pasa el tiempo, esas amplitudes van muriendo, van muriendo, van muriendo hasta hacerse nulas al cabo de un determinado tiempo transcurrido. ¿Bien? Fíjense que de esta forma yo veo el fenómeno de amortiguamiento, como arranco con un movimiento alto y a medida que pasa el tiempo se va apagando el sistema, se van haciendo cada vez más pequeñas esas oscilaciones como consecuencia de esa fuerza viscosa que aparecía que se oponía al movimiento. Esa fuerza viscosa matemáticamente en esta solución está representada por esta exponencial negativa y más precisamente con el término B. El término B, recuerden que me permite cuantificar esa oposición que presenta el fluido al movimiento. Entonces, esa es la solución, donde A es la amplitud máxima, medida desde la posición de equilibrio, siempre positiva, medida en metros. Omega, nuestra frecuencia angular. Acá fíjense que recibe un nombre especial que dice omega A, que lo que viene a decir es frecuencia angular amortiguada. El A es de amortiguado simplemente. Es una variable siempre positiva y se mide en radianes sobre segundo. Y en este caso, en sistemas amortiguados, se determina de la siguiente forma. Raíz cuadrada de la constante K de resorte sobre la masa menos el cuadrado de B, que era la constante del fluido, que cuantificaba qué tanto se opone ese fluido al movimiento, dividido 2 veces la masa. De esa forma, yo puedo determinar la frecuencia angular amortiguada para este movimiento, que obviamente es un movimiento amortiguado. Y θ 0 nuevamente es la fase, que depende simplemente del instante de tiempo en el cual yo inicie el estudio del fenómeno, en este caso de este movimiento amortiguado. ¿Bien? Ok, entonces ahí tenemos hasta el momento lo que sería el movimiento amortiguado en este caso. Vamos un poco más adelante y este es el último concepto, que son los tipos de amortiguamiento. Básicamente nosotros conocemos en física 1.3, que es movimiento subamortiguado, movimiento sobreamortiguado y movimiento crítico. Cada uno en su color, el color rojo está representado ahí, que es el que vimos recién en el ejemplo anterior. Un sobreamortiguado está en azul y un amortiguamiento crítico se encuentra en color violeta, me parece. Esos son los 3 tipos de amortiguamiento que vamos a ver nosotros en física 2, pero no física 1. El movimiento subamortiguado, simplemente denominado movimiento amortiguado, a secas, es en el caso en el cual el sistema oscila y va disminuyendo su valor hasta volver a la posición de equilibrio, o sea, hasta volver a la posición de valor 0 de desplazamiento. Es en este caso en el color en rojo. ¿Cuál es la condición que debe darse? Se debe verificar esta desigualdad, que K, que la constante de resorte dividido la masa, sea mayor que el cuadrado de la constante B del fluido dividido 2 veces la masa. En este caso, en este movimiento amortiguado o subamortiguado, el periodo de oscilación se puede determinar como 2pi sobre omega amortiguado. Eso es con respecto al amortiguamiento subamortiguado. En el caso de amortiguamiento crítico, es en este caso, en la que es color violeta. En ese caso el sistema no oscila y directamente se va a 0, sin oscilar. ¿Cuál es la condición para este caso? Que estas dos magnitudes exista la igualdad. Obviamente, en este caso, como no hay una oscilación, no hay un periodo, no hay una frecuencia, no tiene sentido hablar de eso. Porque fíjense que en esta situación, amortiguamiento crítico, no hay una oscilación. No se puede hablar ni de un periodo, ni tampoco se puede hablar de una frecuencia. Ahí, C. Y por último, el movimiento sobreamortiguado
en color azul, tampoco oscila, tarda mucho más tiempo que en el caso del amortiguamiento crítico para volver a la posición de equilibrio. Y en este caso la condición es que la desigualdad sea de esta forma. Que el cuadrado de B sobre 2 veces la masa sea mayor que la constante resorte sobre la masa. Obviamente en el amortiguamiento crítico y en el momento sobreamortiguado no tiene sentido hablar de frecuencias ni tampoco de periodos. Solamente tiene sentido hablar de un periodo y de una frecuencia cuando estamos en el amortiguamiento subamortiguado o directamente comúnmente denotado como amortiguado, movimiento amortiguado. Bien, dicho eso, vamos a ver el problema. Problema 5 de la página 10 de la cartilla, el cual nos dice: de un resorte cuya constante K vale 50 newtons sobre metro, se cuelga un objeto de masa 0,500 gramos. Mientras el objeto oscila, actúa sobre él una fuerza de amortiguamiento. Bien, ahí está, fíjense la forma que tiene, la forma que nosotros queremos, donde ves la velocidad instantánea y ves la constante de ese fluido, la cual cuantifica la oposición que presenta a el movimiento. Nuestra situación es la siguiente. Tenemos un resorte que oscila verticalmente entre A positivo y menos A. Está dentro de un fluido que opone una fuerza viscosa de esta característica, y está la constante B, y esto se mueve de arriba abajo. Este resorte tiene una constante K. Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok. Entonces, inciso A. ¿Qué unidades tiene la constante B? Esa constante B. Muy bien, veamos. ¿Cuál es esa unidad de esa constante B? Por definición, ya vimos que esa constante B era la fuerza viscosa igual a menos B por la velocidad, ¿verdad? Si trabajo con módulos, el módulo de B va a ser igual a esa constante B por el módulo de la velocidad. De aquí, despejo B. Sé que las unidades de la fuerza, ya sea fuerza viscosa o lo que sea, es N dividido la velocidad, que tiene unidades masa sobre resorte. Newton no es otra cosa. Newton se obtiene, recuerden, aplicando la segunda ley de Newton, es masa multiplicado por la aceleración. Eso es un Newton, que es kilogramo, unidad de masa, aceleración metro sobre segundo al cuadrado. Simplifico ahí las unidades, hago un análisis dimensional y obtengo finalmente que las unidades de la constante B, esta constante que cuantifica el grado de oposición que presenta un fluido al movimiento, tiene unidades kilogramo sobre segundo. Eso sería en el sistema internacional en este caso. Bien, ese primer inciso era relativamente sencillo. Vamos a ver el inciso B, que nos dice: ¿cuánto vale la frecuencia angular omega n correspondiente a las oscilaciones libres del sistema? En este caso, cuando dice oscilaciones libres y omega n, lo que viene a representar es la frecuencia natural de oscilación, que era la frecuencia que tiene el sistema cuando no se encuentra presente esta fuerza viscosa. O sea, cuando teníamos un sistema masa-resorte sin fricción con el medio. O sea, podía oscilar eternamente de forma perpetua. Esa es la frecuencia que se nos permite, que nos piden de determinar. Y esa frecuencia, si ustedes recuerdan, esa frecuencia angular en el sistema masa-resorte ideal, sin rozamiento, se lo podía obtener como la raíz cuadrada de la constante K del resorte dividido la masa. Tanto la masa como la constante K son datos, reemplazo y obtengo una frecuencia natural de oscilación de 10 radianes sobre segundo. ¿Alguna duda con esto? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Ok. Seguimos un poco más hacia adelante. Ese es el inciso A, inciso B, relativamente sencillo. El inciso C.
Dice C. Después de realizar 30 oscilaciones completas, la amplitud se ha reducido en un valor 1 sobre E. E es el número, es un número, no la letra. Con respecto a su amplitud original. Se redujo en 1 sobre E de la amplitud original. Y nos pide cuánto vale la constante B o la constante R. De las dos formas es totalmente equivalente referirse a ella. Nosotros por lo general vamos a referir con la letra B minúscula. ¿Qué tenemos? Nos dice que luego de 30 oscilaciones completas, o sea, luego de 30 periodos transcurridos, la amplitud se redujo en un valor 1 sobre E con respecto a la amplitud que tenía al inicio. Eso es lo que nos plantea este problema. Que luego de 30 veces el periodo, o sea, de 30 periodos transcurridos, la amplitud de la posición, de esa función posición, se redujo en un valor de 1 sobre E con respecto a la amplitud que tenía al inicio. Y bajo esa condición nos pregunta cuánto vale la constante B de ese fluido. Entonces, recordando un poco cómo es la ecuación de la posición para este movimiento amortiguado, recuerden que tenía esta forma, donde acá hay algo importante a destacar, que esta función está compuesta por dos partes. Por un lado, lo que corresponde a la parte variacional, que recuerden que es lo que hace que tenga esa forma senos y cosenos, que sube y baja en valores senos positivos y negativos. Y por otro lado, lo que corresponde netamente a su amplitud. Su amplitud es simplemente esta expresión, nada más. Si yo quiero maximizar esto, yo sé que el coseno como máximo puede tomar 1. No puede salir de esos valores. El coseno como máximo puede tomar 1 y como valor mínimo puede tomar menos 1. O sea, está confinado, está acotado, tanto por izquierda y por derecha, al valor 1. Esa es la parte variacional. Y por el contrario, la parte de amplitud me define la amplitud de la señal, y eso está definido por la constante A, que es lo que tengo al inicio, por esta exponencial que me va a ir disminuyendo, decreciendo esa amplitud a medida que transcurre el tiempo. Entonces, como el problema me habla de amplitudes solamente, trabajo con la parte de amplitud. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué debo tener? Lo que me dice es que luego, cuando ha transcurrido un tiempo de 30 veces el periodo, eso es lo que son 30 oscilaciones completas, es la amplitud. Transcurrido un tiempo de t igual a 30 veces el periodo, la amplitud esa será igual a la amplitud que se tenía para t igual a 0, o sea, cuando se inicia, dividido E, que es lo mismo a esto que se ha reducido 1 sobre E. Esto es la representación en una ecuación de lo que me dice en estas palabras. ¿Bien? Que la amplitud, luego de 30 veces el periodo, es igual a la amplitud inicial dividido el número E, o que se redujo en ese valor. Bien, entonces trabajo con eso. Me reemplazo por su equivalente, yo sé cuánto vale la amplitud en cada caso. Donde dice tiempo, debo poner 30 TA, 30 veces el periodo. Lo mismo hago del otro lado. Donde dice tiempo, debo poner en este caso 0 y llego a esa relación. En este caso sucede algo particular. Todo este componente se vuelve 0, o sea, E a la 0 es 1. A su vez, fíjense que me queda A sub 0 por izquierda, A sub 0 por derecha. Puedo simplificarlos y se me van. Entonces lo único que me queda es, por el lado izquierdo, solamente este término, y por el lado derecho solamente 1 sobre E. Nada más que eso. Bien, eso es simplemente operando matemáticamente. Estoy en ese punto, fíjense que lo que yo debo determinar, recuerden que es la constante B, es este valor que está aquí, pero que está en el exponente. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Qué operación matemática es la inversa del exponencial? Igualar los exponentes de misma base. Correcto. En ese caso es el logaritmo natural o logaritmo de base 2, si no me equivoco. Aplico el logaritmo natural en ambos lados de la igualdad, en este caso.
Esto es aplicar ese logaritmo. Y lo que obtengo es este valor. Perdón, aquí le falta, es 2n. Ahí está, para ir de forma correcta. Aplico el logaritmo. Logaritmo natural, con el exponencial en este caso se cancelan, o sea, esto bajan directamente. Y por el otro lado, como son las operaciones opuestas, esto me da 1. Como es 1 sobre e, es el negativo. Eso simplemente lo pueden poner en la calculadora y pueden verificar que correctamente es así. Entonces, fíjense que ya aplicando el logaritmo desaparecí los e, esos exponenciales que me estaban estorbando, y ahí lo único que me queda es despejar la variable b. Despejo b, 2 por m sobre 30 t sub a. Solo me falta determinar ese t sub a, que es 2pi sobre omega a. Omega a lo conozco, lo reemplazo. Donde decía omega a, perdón, donde decía t sub a, reemplazo por su equivalente, que es 2pi sobre todo esto. Lo reemplazo ahí. Y obtengo y obtengo finalmente un valor de ese valor. Llego hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí nomás quedé, no me dice nada más. Llego hasta ese punto. Bueno, pero obviamente me queda todavía determinar ese valor. Continúo por aquí. Sigo con lo mismo. Sigo con la misma expresión. Y me queda un b. Otra vez un b por otro lado. Fíjense que acá todavía no puedo hacer nada, por decirlo de cierta forma. Debo seguir operando. Sigo trabajando matemáticamente. Esta raíz aplico raíz en ambos, perdón, aplico potencias al cuadrado en ambos lados. Se me va esta raíz, acá me queda el cuadrado. Distribuyo ese cuadrado entre todos los términos. Aquí también hago exactamente lo mismo. Sigo trabajando matemáticamente. Todo esto es trabajos matemáticos. Aquí ya tengo separados b, paso para el otro miembro, puedo sacar factor común b cuadrado. 30 pi al cuadrado menos un cuarto igual a k por m. Ahí fíjense que ya me quedó el b solito. Lo despejo. Pasaba esto dividiendo, luego paso al cuadrado como raíz. Y ahora sí, en este momento puedo encontrar el valor de b. Conozco la masa, conozco la constante de resorte. Reemplazo y obtengo finalmente un valor de b igual a 0,0530 kilogramos sobre segundo. Obtengo ese valor. Y finalmente, como en este caso la relación que se cumple es esta, y si ustedes fijan un poco la parte teórica que vimos, en ese caso se tiene un amortiguamiento subamortiguado o simplemente amortiguamiento. Y en ese caso el movimiento se describe de esta forma. Hay oscilaciones, las cuales van disminuyendo en amplitud hasta desaparecer. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta con esto? ¿Se entiende un poquito? ¿Estamos hasta ahí? Ok. ¿Cómo sabemos que el periodo es 2pi sobre la frecuencia angular? Porque estamos haciendo esa... O sea, no es que teníamos que saber primero que era un movimiento En este caso subamortiguado. estamos haciendo al revés. Si no daría, esto daría de otra forma. Entonces ahí sabemos ya que esa opción no era potable por ese lado. Ya podríamos haber dicho que era C. Lo que vos haces en ese caso, si vendrías acá, te daría la otra relación. Entonces ahí ya sabes que esa suposición no era correcta y la vas y la suprimís, por decirla de cierta forma. Claro, claro. O sea, si Lo único que va a cambiar es que en algún momento vas a tener un periodo muy grande, eso es todo. Vos,
como es periodo, el periodo, digamos, cuando por ejemplo, cuando un movimiento no es periódico, o sea que no existe el periodo, el tema que no existe el periodo no es que el periodo es cero, sino que el periodo es muy grande. Porque algo periódico, ¿qué es? Por ejemplo, este ruido, hago ahí. ¿Ves? Ahí hay un periodo, no sé, puede que será medio segundo. Cuando no existe el periodo es esto. Y el segundo toque, no sé, puede venir dentro de 100 años. ¿Me entendés? Entonces el periodo ahí es muy grande. Entonces cuando se usó esta relación, acá no había problema. ¿Entendés? Porque este valor puede ser un valor muy grande. Me va a dar algún valor. Nunca se me va a indeterminar esta ecuación. Por eso puedo hacer esa suposición. Y cuando llegué a este punto, lo verifiqué. ¿Qué hubiera pasado en otro caso? Si no se hubiera dado, me hubiera dado que esto daba al revés o me daba igual. En ese caso ya iba a saber, como sigo trabajando con el periodo, sabía que el periodo iba a ser muy grande. No te puedo decir infinito, pero seguramente iba a tomar un valor muy grande. Esa es la diferencia. Pero lo que yo hice fue hacer esa suposición y luego, cuando llego a este punto, verifico que justamente se cumpla, que había un periodo que era finito y era un valor pequeño. No lo determiné en este caso, no sé cuánto vale, pero seguramente se puede determinar sin ningún tipo de problema. No sé si se entiende un poquitito ahí. Sí, sí, ahí se entiende. Gracias. Bueno, ahí terminó este inciso. Bien, ese es el inciso C. O sea que se concluye que se tiene este movimiento amortiguado. Y en el inciso D nos pregunta, la diferencia entre la frecuencia angular amortiguada, omega A, y la frecuencia natural de oscilación es mayor o menor que el 1%. Bien, nos dice que si esa diferencia entre estas dos frecuencias es mayor al 1%. Como es al 1%, seguramente esta es una diferencia relativa, lo que nos está preguntando. Entonces, nos pide la diferencia entre frecuencias angulares relativa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es? El módulo de la resta entre estas dos frecuencias dividida la frecuencia natural de oscilación. Ahí lo hago relativo, por eso puedo expresarla en niveles de porcentaje. O sea, este cociente es adimensional y luego lo multiplico por 100 y me va a dar el valor en porcentaje. Si no fuera relativo, no puedo expresarlo en porcentaje. Por eso lo divido sí o sí en la frecuencia natural de oscilación. Reemplazo por sus equivalentes en cada caso. Frecuencia natural de oscilación, raíz cuadrada de K sobre M. Frecuencia de oscilación amortiguada, raíz cuadrada de K sobre M menos B sobre 2B al cuadrado. Todo eso dividido la frecuencia natural de oscilación, K sobre M. Si la memoria no me falla, si todo es dato, o sea, tranquilamente puedo determinar toda esta diferencia relativa, que es igual a 1,4 por 10 a la menos 5. Eso en porcentaje no es otra cosa que 0,014%. Con lo cual, podemos decir que la diferencia entre la frecuencia angular natural y la frecuencia amortiguada es menor que el 1%. Es una diferencia muy, muy, muy pequeñita. Bien, están muy cercanas, eso es lo que nos viene a decir. ¿Por qué están muy cercanas? Justamente porque este valor de oscilación es muy pequeño, es muy bajo. Perdón, este valor de constante que se opone, este valor de oposición al movimiento es muy pequeño. O sea, la oposición que presenta el fluido al movimiento es muy pequeña. Por eso, estas dos frecuencias son casi iguales. En la figura que yo representé anteriormente, que era oscilatorio y caía muy rápido, ese es el caso ideal. En este caso, seguramente que no cae tan rápido. Las oscilaciones el amortiguamiento es muy lento, pasa mucho tiempo para que las amortiguaciones, para que las oscilaciones decaigan y vuelvan a cero. ¿Bien? Ese amortiguamiento es muy lento. Eso es lo que me viene a representar que esta constante sea pequeña.
Por eso estas dos frecuencias son muy parecidas una a la otra. Y en E que pregunta, ¿qué ocurre con el periodo del oscilador amortiguado a medida que transcurre el tiempo? Ese es el periodo que se tendría cuando oscila sin amortiguamientos, ¿verdad? Que es igual a 2pi sobre el periodo de oscilación natural. Y por el otro lado está el periodo que sería cuando está amortiguado, que es 0, el mismo valor. ¿Por qué se tienen estos dos valores? Justamente porque este valor de B es muy pequeño. Lo que quiero ejemplificar con eso, espero que me salga el dibujo, es que yo tengo... salió muy mal. Bueno, este es X. Ustedes vieron que el otro hacía así, ¿verdad? Caía. En este caso las oscilaciones van a estar oscilando, pero la caída va a ser muy paulatina. Muy paulatina. Va a caer, obviamente, en algún instante, pero no va a ser muy rápido. No va a ser como la figura esa que yo les vino mostrando, que caía muy rápido el tiempo. Algo así. Lo que quiero representar es que la caída es lenta. Eso es lo que vamos a tener en este caso. ¿Por qué la caída es lenta en amplitud? Porque justamente esa constante B, que cuantificaba la oposición que presenta el fluido al movimiento, es pequeña. O sea, hay poca oposición al movimiento libre. Y eso se cuantifica en las diferencias, o eso se evidencia en la cercanía que hay entre los valores entre las frecuencias, y obviamente esto es paralelo a la cercanía que hay entre los valores de los periodos. Y el último ejercicio en esta parte, en el inciso E, nos dice, ¿en qué porcentaje se reduce la amplitud de oscilación en cada ciclo? ¿Bien? O sea, cada ciclo, cada periodo, o sea, pasado cada periodo, ¿en cuánto se disminuye la amplitud? Entonces, nuevamente la misma idea, la parte variacional, la parte de amplitud. En este caso, nuevamente estoy hablando solamente de amplitud, tomo la parte de amplitud. Y lo que quiero ver es la diferencia en amplitud que existe entre dos periodos consecutivos. Por ejemplo, hay infinitos periodos, obviamente. Tomo el periodo n para decir n que puede ser el periodo 1, n puede ser el periodo 2, n puede tomar cualquier valor de los números naturales, entre 1 y no sé hasta el cual yo quiera. Y el siguiente periodo, que sería n más 1. Entonces, si n vale 3, por ejemplo, el periodo 3, el siguiente sería el periodo 4. Entonces, así siempre son periodos consecutivos. Ese simplemente viene a denotar la letra n, que son cualquier periodo, pero la única condición es que sean consecutivos entre los dos. Entonces, lo que voy a calcular es un delta de amplitud, porque quiero saber la diferencia entre amplitudes. Entonces, la amplitud del primero, que es el periodo 4, o sea, n menos el periodo siguiente, que es n más 1. O sea, si este era 4, este va a ser 5. Pero lo denoto en forma general, por eso utilizo la letra n y no un número, básicamente. Pero es exactamente lo mismo. Donde estaba t, ahora pongo n por el periodo amortiguado, obviamente, y el otro n más 1 por el periodo amortiguado. Porque me pide de cada ciclo, o sea, entre periodo y periodo, no un tiempo en específico. Sigo. Acá hago la distributiva. Este t lo distribuyo. Queda ahí. Saco factor común. Todo a sub 0. Todo el exponencial, n por t. Y me queda todo eso multiplicado por 1 por menos esta expresión. Si ustedes realizan esta multiplicación, verán que nuevamente vuelven a obtener esta expresión, sin ningún problema. Entonces, llego hasta ahí. Tengo un delta de A hasta ese punto. Esta es la diferencia, ¿bien? Entre dos periodos consecutivos. Pero a mí me pide la diferencia de amplitud porcentual entre dos periodos consecutivos. Porque me pide el porcentaje. Es la misma situación que teníamos en el caso anterior. A esto debo dividirlo por la amplitud inicial, que es A sub 0. Entonces, la misma expresión, la divido, la amplitud inicial, que se tiene para t igual a 0, o para t igual a 0, sí, para t igual a 0, la inicial, básicamente, donde, si yo simplifico, tac, tac, me queda
directamente este valor solito. Ahí. Entonces, con esto yo puedo saber cuánto disminuye porcentualmente. Si directamente trabajaba con esto y reemplazaba, lo que puedo decir es cuánto disminuye en amplitud, o sea, cuántos metros disminuye la amplitud entre periodo y periodo. Al haber dividido por la amplitud inicial, lo que hago es ver cuánto disminuye entre ciclo y ciclo, pero de forma porcentual, el porcentaje que disminuye. Aquí solamente puedo saber cuánto disminuye en metro. Bien, ¿se entiende un poco? Ustedes me dicen. Sí, se entiende. Ok. Bien, y ese termina el problema. Y ahora sí vamos a ver el último problema de la fecha. Y el último concepto que vamos a utilizar, como creo que lo dije al principio, son oscilaciones amortiguadas. Y esta vez le agregamos la parte de que son forzadas a su vez. Tenemos nuestro sistema. ¿Y qué sucede aquí? Tenemos una fuerza externa, F externa, que va a ser en este caso quien va a producir un movimiento de oscilación. ¿Bien? ¿Para qué va a ser esto? Para compensar toda la parte de la fuerza viscosa, que era la que se opone al movimiento, ¿bien? Todo este tiempo. Entonces va a ser esta fuerza externa la encargada de mantener el movimiento. Porque como recuerdan, cuando había viscosidad, cuando no había fuerza viscosa, o sea, caso ideal, el sistema masa-resorte oscilaba de forma perpetua. Introduzco la fuerza viscosa, el sistema masa-resorte, empieza a oscilar, pero paulatinamente, ya sea de forma muy rápida o forma lenta, en algún momento se va a apagar y va a quedar con amplitud cero. O sea, va a volver a la posición de equilibrio y se queda ahí. Entonces, ¿qué hago muchas veces para solucionar eso? Pongo una fuerza externa, que va a ser quien me va a hacer que de forma externamente, no propia a mi sistema, el movimiento siga oscilando. El sistema, siga oscilando entre dos valores A y menos A. Esa es la idea que se presenta en este caso. Acá nuevamente, obviamente para que el estudio sea un estudio sencillo, lo que vamos a hacer es suponer que esas fuerzas externas es de forma armónica. Para eso una función armónica que tenga forma senos o cosenos. Esta fuerza externa, que es la que le va a ofrecer un tipo de movimiento oscilatorio a mi sistema, tiene que ser funciones armónicas, senos y cosenos. Estas son fuerzas que obviamente tienen unidades en newton. Esta fuerza externa o fuerza impulsora es la que va a generar esas oscilaciones, y estas oscilaciones son las que reciben nombre de oscilaciones forzadas. ¿Bien? ¿Por qué son forzadas? Porque la palabra dice son forzadas por un agente externo. ¿Bien? Vamos a suponer, si hacemos bajo la suposición de que tenemos un sistema masa-resorte que experimenta amortiguamiento y a su vez se le aplica una fuerza externa periódica, fíjense que tenemos exactamente lo mismo que anteriormente, la fuerza viscosa, masa por la aceleración, y la única fuerza, esto es sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración. Dentro de esa sumatoria está la fuerza elástica, la fuerza viscosa, y ahora se le suma esta fuerza externa. Es lo único que se hará. Esa es la ecuación del movimiento. Trabajando de la misma forma que fuimos antes, la velocidad es igual a la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, la aceleración es igual a la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, la fuerza externa puede tomar alguna de estas dos formas. Teniendo eso en mente, llego a esta expresión, que es nuestra ecuación diferencial de segundo orden, y en este caso recibe el nombre de no homogénea, porque si ustedes recuerdan, en todos los otros casos, este término, o el término derecho de la ecuación era cero.
siempre era 0. Ahora es distinto de 0 y tiene un valor, que vale justamente en este caso la fuerza externa. Esa es, por eso recibe el nombre de ecuación no homogénea. Y vamos a ver que en estos casos, la solución a esta ecuación diferencial tiene una forma especial. Se encuentra combinada por dos funciones. Vamos a ver cuáles son esas dos posibles soluciones. Entonces, la ecuación del movimiento forzado, armónico forzado, tiene esta ecuación y su solución en esta oportunidad está conformada por dos partes. Por un lado, una solución que es transitoria y por otro lado, una solución que es del tipo permanente. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense en esta imagen, posición en función del tiempo. La parte transitoria es la parte que viene relacionada pura y exclusivamente a la naturaleza propia del sistema masa-resorte y su ambiente. O sea que es, si era un sistema masa-resorte viscoso, ¿qué tendría que pasar? Empieza con una amplitud y a medida que transcurre el tiempo, fíjense que va decreciendo, decreciendo. Y en el caso que no existiera la parte forzada, esto sigue decreciendo hasta morir en algún instante de tiempo. Pero, como nosotros tenemos la parte forzada del movimiento, llega un punto donde la parte transitoria sigue disminuyendo, que la parte forzada es la que toma el control de todo el movimiento y queda oscilando con esa parte, con esa frecuencia, o con ese movimiento que le imprime la fuerza externa. ¿Bien? Por eso es que esta solución está conformada por dos partes. La parte transitoria, que corresponde al movimiento amortiguado que se tiene, que en el caso de que no existiera esta fuerza externa, no existe esta solución permanente y esto directamente va perdiendo amplitud a medida que transcurre el tiempo. Pero por otro lado, como en este caso es un movimiento forzado, aparece una solución permanente que tiene esta forma, que es la que va a actuar a partir de un determinado instante de tiempo y va a ser la que va a permanecer indefinidamente, moviéndose con características que son imprimidas a partir de esa fuerza externa que le da el movimiento a nuestro sistema. Por eso, en este caso de movimientos armónicos simples, amortiguados y forzados, la solución está conformada por dos partes, una parte transitoria y una parte forzada. Todas las partes de la parte transitoria las conocemos todas. Fíjense, amplitud inicial, frecuencia amortiguada, fase inicial, la constante del fluido. Lo único nuevo sería la parte forzada, donde tenemos una amplitud forzada, que es esta amplitud, es la amplitud forzada, que se puede determinar, como el valor máximo de la fuerza, este valor de esta fuerza sobre la masa, dividido una raíz cuadrada de esta siguiente expresión. Esa es la amplitud. Obviamente está medida en metros. Y por otro lado, la fase inicial, la misma forma que siempre. Depende del instante de tiempo en el cual yo inicie el estudio del movimiento. Bien, eso es de forma muy resumida lo que viene a ser el tema de movimientos amortiguados forzados y la naturaleza de la solución con dos partes, una parte transitoria y una parte permanente. Y el último concepto que vamos a utilizar es el concepto de cuál es la amplitud máxima que tiene. Vamos a analizar un poco la amplitud de este movimiento, que ya lo vimos, tiene esta expresión. El A forzado, acá me falta un igual. El A forzado. La amplitud forzada es igual a esta expresión, el módulo de la fuerza debido a la masa, cociente de la raíz cuadrada de la frecuencia angular forzada, que es la frecuencia que tiene la fuerza externa, frecuencia angular natural, que es la del sistema, que es la que es raíz de K sobre M al cuadrado, más B, que es la constante del fluido, la frecuencia forzada, que es la frecuencia propia de la fuerza externa, dividido la masa al cuadrado. Como se puede ver acá, vemos que ese valor de amplitud forzado depende fuertemente de lo que es
la fuerza externa o fuerza impulsora a través de la fuerza F, que es la frecuencia de oscilación que tiene la fuerza externa, y de la frecuencia natural. ¿Por qué? Porque la masa, B, son constantes, la fuerza externa, su valor también es constante, lo único variable aquí puede ser las frecuencias. Y en función de cómo se den cómo sean la relación o las igualdades entre esas dos frecuencias, la amplitud va a tomar distintos valores. Fíjense, acá tengo un gráfico donde es amplitudes, AF, la amplitud forzada, en función de los valores que puede tomar, la fuerza externa. Fíjense, en el caso cuando la frecuencia forzada, que es la frecuencia de esa fuerza externa, coincide con la frecuencia natural de oscilación, que es la frecuencia que está definida ya de entrada por simplemente la constante de resorte y la masa, cuando estas dos coinciden, y en los casos donde el líquido no me ofrezca ningún tipo de oposición al movimiento, en ese caso la amplitud puede tender al infinito. Puede hacerse tan grande como uno quiera e irse a valores muy grandes. Ya en los casos cuando existe amortiguamiento, o sea, B es distinto de cero y empieza a tomar un valor, esa amplitud es grande, pero no tiende al infinito. Ya tiene valores más pequeños y a medida que el movimiento es más forzado, más amortiguado, o sea, el fluido ofrece más resistencia, esas amplitudes máximas posibles cada vez se vuelven más pequeñas. ¿Bien? Eso es lo que quiero que vean. Esto está muy relacionado con el tema que es resonancia. En forma general, la amplitud máxima se va a lograr cuando la fuerza externa sea igual a esta relación. Esto es para un objeto que es amortiguado y a su vez es forzado. Cuando no hay fuerza viscosa, en ese caso B es 0, o sea, todo este término desaparece y directamente la condición es que la fuerza F sea igual, la frecuencia forzada sea igual a la frecuencia natural. Y en ese caso tengo las amplitudes de oscilación máxima y son que tienden a infinito, pero solamente en ese caso. Y en ese caso es en el cual se recibe el nombre de resonancia, que es para amortiguamientos pequeños, o sea que B tendiendo a 0, y cuando en ese caso, como dije, estas dos frecuencias son iguales, se tiene que la amplitud de la oscilación forzada va a tender a valores infinitos. Obviamente, nuevamente, eso es solamente válido cuando B es muy pequeño o tendiente a 0. Cuando existe un valor distinto de 0, o sea que hay alguna viscosidad presente, en ese caso la amplitud será grande, pero no tendrá un valor excesivamente grande o no tenderá a valores infinitos. Bien, dicho eso, terminamos con la parte esa y ahora sí, resolvemos el último problema, que es relativamente corto. Problema 6, página 10. Nos dice, un sistema de masa resorte de masa de 0,2 kilogramos, una constante K de 80 Nm, que oscila horizontalmente. Considerar que además de la fuerza elástica y la fuerza de amortiguamiento tipo viscoso, actúa una fuerza periódica F de 4 newtons seguramente, coseno de 10t en la dirección del movimiento. Ahí está, en unidades del sistema internacional. Y tenemos esta situación. Masa resorte, constante K, un fluido viscoso con su constante B, una fuerza externa que tiene esta definición, fíjense que es una función armónica, y los datos que tengo es la masa, la constante, la frecuencia forzada, que son 10, que son los 10 radianes sobre segundo, y una amplitud máxima de la fuerza forzada, de la fuerza externa, que son 4 newtons. Bien, esa es la situación que se me presenta. Justamente un movimiento armónico simple amortiguado, porque estoy dentro de un fluido, y forzada, porque externamente se está aplicando una fuerza externa. Entonces, vamos a ver qué se nos pide en esta oportunidad. Analizar el tipo de movimiento. Obviamente, ya sospechamos que es un sistema armónico simple forzado y amortiguado. ¿Bien? ¿Cuál es el periodo del movimiento y su amplitud?
Recuerden que vimos un poco las ecuaciones. Vamos a dar las del régimen permanente, que son la parte, acá dice forzado, pero acá en realidad tiene que decir permanente. Ahí está. Y obviamente vamos a ver para la condición de permanente, que es el tema nuevo que tendríamos que ver en esta parte. El periodo de movimiento, 2pi sobre la frecuencia forzada, que era justamente la frecuencia con la cual que imprime directamente la fuerza externa, que eran 10 radianes sobre segundo. Eso me da un periodo de 0,62 segundos. Ese es el periodo de la parte forzada. Forzada o la parte permanente, como ustedes quieran ver. Ya tengo el periodo, me falta la amplitud. Ahí está la definición de amplitud. La frecuencia angular. ¿Sabía cuánto vale? Vale 20 radianes sobre segundo. Lo determiné en el inciso anterior. No me dice un valor de B, así que voy a adoptar, esto lo adopto yo, un valor de B de 0,050 kilogramos sobre segundo. Lo adopté. Los datos que yo tengo. Entonces, reemplazo, me fijo, tengo fuerza máxima, sí, 4 newton, masa, 0,2 kilogramos, frecuencia forzada, 10 radianes, frecuencia natural, 20 radianes, B, lo acabo de adoptar, 0,05 kilogramos segundo, frecuencia forzada la conozco, la masa conozco. Reemplazo todo, me queda un valor, hay una superecuación, y obtengo un valor de amplitud de la parte permanente de la solución de 0,067 metros. Entonces, de esa forma, ya obtuve los valores de periodo del movimiento y de amplitud del movimiento. Todo esto correspondiente a la parte transitoria, que es la parte, una vez finalizada, toda la parte de transición. Estas amplitudes y estas frecuencias son las que va a imprimir puramente y netamente la fuerza externa. Profe, Sí. si no nos dan el valor de B, ¿lo tenemos que elegir? Siempre se los va a dar, si no pueden preguntar. Pero en este caso no estaba, así que se lo eligió. Pero en los problemas, en todo, siempre será como dato. Para que tengan ustedes menos, no tengan ese inconveniente de tener que elegir uno. Pero siempre será dato. En los problemas, ¿no? En lo que se refiere a los problemas. C. Que dice C. Suponiendo que se puede variar la frecuencia angular de la fuerza externa F, ¿cuánto debería valer para tener la máxima respuesta en amplitud? Recuerden que eso ya lo vimos un poco en la parte de introducción. El valor no puede tomar un valor máximo que tienda a infinito, obviamente, porque cuando F coincide, porque tenemos B igual a distinto de 0. O sea que el movimiento solo toma su valor infinito cuando B es 0, o sea, cuando no hay fuerza viscosa. En este caso hay fuerza viscosa, entonces ya sabemos que ese va a tener un valor de amplitud grande, pero no será necesariamente infinito. Como ya vimos, el valor general que se tenía es cuando F, la frecuencia de oscilación de la parte permanente, toma el valor de esta ecuación. Cuando se cumple esa relación, conozco todos los valores. O sea, en este caso, fíjense que debe tomar un valor de 19,9966 radianes. Si ustedes se fijan, por la misma naturaleza de que B es muy pequeño, es muy parecido a la frecuencia natural de oscilación. Están muy cercanas una a la otra. Entonces, para ese valor, tengo un valor de amplitud de la ecuación de la parte permanente de 4 metros. Y acá algo es importante a decir, que es muy probable que para esta oscilación de 4 metros, que es un valor muy grande, recuerden, creo que no sé con qué valor estábamos arrancando, valores pequeños, es muy probable que para ese valor el resorte ya se encuentre fuera de la zona de proporcionalidad. Recuerden que todo nuestro análisis de sistemas armónicos simple masa resorte son siempre considerando que esas amplitudes del resorte, ese movimiento entre A y menos A, es siempre dentro de la zona de proporcionalidad. O sea que yo lo puedo estirar y comprimir
pero siempre dentro de la zona de proporcionalidad. Acá me fui con valores muy extremos, muy grandes, o sea que yo estaba oscilando entre dos valores así, y cuando entro en esta condición de semi-resonancia, la amplitud se me va muy a los extremos y seguramente salgo de la zona de proporcionalidad del resorte, quedándome el resorte ya con una deformación permanente, o sea que el sistema ya no me va a funcionar como antes, o quizás voy un poco más allá y se me rompe. Lo estiro tanto el resorte que se rompe. Y bueno, ahí obviamente ya me quedé sin sistema masa-resorte. Y con eso terminamos el práctico. ¿Alguna duda, alguna consulta que ustedes quieran realizar? Ustedes me dicen. No, profesor. Algo que no haya quedado claro. ¿Estamos todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok, chicos. Bueno, están liberados. Ok, diapositiva 29, sí, no hay problema. Y nos estamos viendo la próxima clase. Muy amables por estar presentes. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Hasta luego.